En nuestra última entrega, en nuestro último video del módulo 2 de integración con el CLR.net, aprenderemos cómo crear un agregado y un tipo de dato definido por el usuario con el Common Language Runtime, que son los dos temas que vamos a cubrir ya para cerrar toda la parte del CLR.net. Recordemos por un instante que el agregado en realidad es un elemento que me permite agrupar información como por ejemplo la suma, el máximo, el mínimo, el average, el promedio, el conteo, que se basa en una cantidad de registros, por ejemplo, de una columna de una tabla para hacer algún tipo de cálculo particular. Los agregados particularmente ya no se basan en funciones ni procedimientos, sino que se basan directamente en una estructura que en este caso se llama integer range, ¿verdad? Y cuyo atributo es un SQL User Defined Aggregate. Ese es el atributo en cuestión para los agregados. Ahora bien, ¿cómo se crea un agregado? Create aggregate de bo.integerRange arroba integer value de tipo entero, que es el parámetro que recibe para hacer la agrupación particular, returns int. Estoy haciendo una agregación en donde va a retornar un entero. External name, como tal el assembly que creamos, SQL CLR 177A, punto la estructura, integer range. En este caso ya no hay necesidad de ir hasta el procedimiento de la función porque lo estamos ya haciendo a nivel de estructura. Y por último están los tipos de datos definidos por el usuario. En este caso particular también lo hacemos basado en una estructura. El atributo es SQL User Defined Type y también lo basamos en una estructura. Public Struct Rectangle es el tipo de dato que estamos definiendo acá, un rectángulo. Y la forma de crearlo en SQL Server es createType de bo.rectangle, external name SQL CLR 177A.rectangle, que es nuestra estructura. Creamos una tabla como ejemplo para que puedan ver cómo poder usar este tipo de datos. Recuerden que es un tipo de dato más. Entonces el tipo de dato lo podemos usar para la definición de una columna. Create table, temp test, rec id de tipo entero, not null identity, location de tipo rectángulo. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato más. ¿Y qué hace el rectángulo? Pues, ¿no? Imagínense que están almacenando un rectángulo, entonces tienen las coordenadas x1, y1, x2, y2. ¿Y qué pueden hacer? Calcular, por ejemplo, el área del rectángulo. Son algunas de las propiedades que ustedes podrían llegar a implementar. Pero bueno, para no darle tantos giros a este tema, vamos a hacer una demostración de cómo crear agregados y tipos de datos directamente en SQL Server. Me voy a ubicar primero en la base de datos AdventureWorks, ¿cierto? Y sobre la base de datos AdventureWorks vamos a crear un agregado. Este agregado se va a llamar integer range, que recibe un parámetro integer value de tipo entero y retorna un entero. External name SQL CLR 177A.integerRange. Creamos nuestro agregado y lo único que tenemos que hacer una vez sea creado, como pueden observar aquí abajo, es utilizarlo. Como es un agregado, lo tenemos que trabajar como si fuera un sum, un max, un min, un average o un count. Select integer range y le pasamos la columna sobre la cual quiero que hagamos el agregado as range of values from production.product. Y esto me retorna un valor llamado 998, en donde me dice, básicamente va y pregunta cuál es el primero, cuál es el último, hace una resta de los dos valores que encuentre. Pero al igual, solamente si quiero lo puedo hacer por producto, por un color particular que es turquesa. Entonces, cuando hacemos este rango, observen que ya cambia, porque no, digamos que puede que no exista este color. ¿Listo? Este es un ejemplo de cómo utilizar un agregado. Ahora veamos cómo utilizar un rectángulo, un tipo de dato definido por el usuario llamado rectangle. CreateType de bo.rectangle, external name, el assembly, punto, la estructura llamado rectángulo. Lo creamos por acá. ¿Listo? Y como ya lo tenemos definido, vamos a hacer algunos ejercicios para hacer algunas pruebas. Este tipo de dato particularmente ya tiene unas propiedades y tiene unos métodos o unas funciones que mostrar. Por ejemplo, voy a declarar la variable en mi rectángulo de tipo rectángulo y le pongo como valores 2,3, 4,6. ¿Qué es eso?
las posiciones x1, y1, x2, y2 para poder armar el rectángulo que necesitamos, ¿cierto? Y le voy a decir, ok, muéstreme la información de mi rectángulo. Así solito, a ver qué trae. La información como tal, a pesar de que estoy guardando un 2,3, 4,6, me la va a mostrar, si observan aquí abajo, en un hexadecimal. Por eso dentro del tipo de dato en la estructura ya en .NET se inventaron un método que se llama toString. ¿Y el toString qué hace? Pues me va a traer ya la información, regálame un segundo, comentamos esta línea, y me la va a traer como tal, efectivamente, en texto, 2,3, 4,6, como lo podemos observar aquí en la parte de abajo. Además podemos traer el ancho y el alto basado en este 2,3 y este 4,6. Observen que tenemos 2, que es 4 menos 2, y 3, que es 6 menos 3, para el cálculo del alto y del ancho. ¿Y cómo calculamos el área? Pues básicamente ya internamente hay una función que se encarga de calcular el área y que nos dice que el área es 6, que significa el 3 por el 2. Y esos son métodos que ya están definidos allí, pero este tipo de dato rectángulo también tiene unos atributos o unos atributos, unas propiedades como tal. Por ejemplo, declaramos nuevamente mi rectángulo de tipo rectángulo, le colocamos un valor que es 2,3, 4,6, pero después cambiamos los valores. Hay un atributo llamado x1 value, otro y1 value, otro x2 value, otro y2 value, para asignarle estos valores, 14,12, 19,4. Y luego le decimos, oiga, tráigame el nuevo valor toString del rectángulo, 14,12, 19,4. ¿Y todo esto por qué lo estamos viendo? Esencialmente porque digamos que es importante entender la forma en la cual se pueden crear tipos de datos definidos por el usuario que los hicieron mediante .NET y que tienen unos métodos definidos ya y unos atributos definidos para hacer ciertas funcionalidades. ¿Y por qué es tan importante? Porque en los últimos módulos vamos a ver los tipos de datos Geometry y Geography y allá vamos a ver que estos tipos de datos también tienen métodos, así como tenemos toString, white, height, area. Allá también vamos a tener métodos, por ejemplo, uno que me calcule la distancia entre dos puntos, otro que me calcule el área de un shape como tal. Quiero calcular el área de, no sé, de Colombia. Entonces tengo un shape que me puede calcular y una función o un método que me calcule el área de Colombia, ¿cierto? Pero allá vamos a tocar nuevamente ese tema. Vamos a ver ahora, esencialmente, cómo crear una tabla temporal que tiene un registro ID de tipo entero ya autonumérico y un location pero de tipo rectángulo, que fue el tipo de dato que creamos hace un rato. Observen que la tabla no tuvo ningún problema al momento de crearse. Ahora bien, voy a intentar insertar valores. Insert into temp test location values. El asunto es que esto es un texto, necesito convertirlo a tipo de dato rectángulo, es un tipo de dato más, pero que me va a permitir insertar el valor sin ningún tipo de problema acá. Y vamos a insertar un segundo registro con las mismas condiciones particulares. ¿Listo? Si yo consulto la tabla, select asterisco from dbo.tempTest, la ejecutamos por acá, observen que efectivamente me trajo el recID 1, el recID 2 y el location. Pero nosotros ya sabemos que para traer el location simplemente le tengo que decir que la función es .toString, que nos coinciden mayúsculas y minúsculas como fue definido, y efectivamente aquí lo traemos el .toString. Si quisiéramos traer el location.area, para que me calcule el área, y ahí está el área de cada uno de ellos. Y si quiero saber el valor x1, pues sería un location. Este sí se me olvidó comer el nombre. x1 value. Entonces le ponemos x1, aquí arriba está quedando, value. Y también pues nos va a traer el valor de x1, que en este caso es 35 y 124. Y así podríamos estar jugando con la información que necesitamos. Observen que si intentamos, intentamos ingresar un valor inválido, claramente nos va a retornar un error,
Pero lo importante aquí observen es que el error es un error propiamente del framework de .NET. Entonces el framework de .NET encontró un error durante la ejecución de la rutina definida por el usuario. Rectángulo. ¿Cuál es el asunto acá? Que no todos los errores se pueden solucionar directamente en SQL Server, sino que deberíamos tener la posibilidad de borrar la información según la necesitemos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es borrar cada uno de los objetos que creamos durante este módulo. La tabla, el rectángulo, el agregado, el procedimiento, los procedimientos, las funciones y el assembly. Ejecutamos por acá. Y todavía no lo podemos usar, borrar, porque todavía nos falta borrar el esquemita por acá. Pero ya todos estos se tuvieron que haber borrado particularmente. ¿Listo? Ya esos se borraron sin ningún tipo de contratiempo. ¿Listo? Muy bien, con esto cerramos nuestro módulo 2, integración con el Common Language Runtime de .NET. Espero que les haya sido de bastante utilidad y hayan aprendido bastante sobre este tema. Nos vemos en nuestro próximo módulo. Muchísimas gracias.